Hola, bienvenidos. Mi nombre es Liz, de Mi Lugar de Paz, y en este canal vamos a hablar sobre terapias complementarias, tarot, registros akáshicos y también mucho de desarrollo personal. Hoy les traía qué es el tarot, o mejor dicho, el tarot terapéutico, que es el que yo practico, o también conocido como el tarot de autoconocimiento. Es importante que sepamos que hay varias formas de tirar el tarot. Para el que no lo conoce, el tarot son cartas. Estas cartas que son como muy famosas, para aquel que tiene alguna idea. Hay muchos tipos de tarot, pero el tarot de Marsella es el más conocido. ¿Sí? Es este mazo con los personajes que se llaman arcanos más famosos, ¿no? Como por ejemplo tenemos al Sol o la estrella, l'Étoile, le Battleur, ¿no? Bueno, estos son como el tarot más conocido, que es el tarot marsellés. ¿Qué es el tarot? Es un juego de cartas, ni más ni menos. Está compuesto por esto que se llaman los arcanos mayores y por los arcanos menores. Los arcanos menores no son ni más ni menos que la baraja que nosotros conocemos, la baraja española. Entonces, en realidad, el juego del tarot es una mezcla, por decirlo de alguna forma, de la baraja española que conocemos y también de las cartas de póker, es decir, donde tenemos a la corte, donde están los reyes, las reinas, etc., ¿no? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, tenemos los arcanos menores del tarot de Marseille. Por ejemplo, el 1 de copas, ¿sí? Tenemos las espadas, los bastos, los oros y la cour, ¿sí? Entonces, en realidad, si lo planteamos desde el punto de vista objetivo, el tarot no es más ni menos que un juego de cartas con el que de hecho se puede jugar, más allá del componente terapéutico que pueda tener. Más allá de eso, de qué está compuesto, esto es interesante porque hay muchos tarot de muchos tipos, ¿no? El tarot de hadas, el tarot de gatos, el tarot de tantas cosas, el tarot, miles de tarot, que en realidad no son tarot porque no están compuestos por la cantidad de cartas necesarias o porque el juego no está completo. De todas maneras, pueden ser oráculos, digamos, ¿no? O sea, cada uno puede utilizarlo para interpretar ciertas situaciones y eso está perfecto, pero no serían juegos de tarot. Ahora, una vez que tenemos estas cartas, ¿no? Y que ya sabemos que, estamos enfrente de un mazo de tarot, ¿qué hacemos con él? Es decir, ¿cómo se tira el tarot? ¿Qué es tirar el tarot? ¿Qué es leer el tarot? ¿Qué es hacer una sesión de lectura de tarot? Entonces, lo que es importante saber es que hay varias formas. De hecho, creo que cada tarólogo o tarotista tendrá la propia. Pero hay como dos grandes ramas que a mí personalmente me gusta mucho distinguir. Una es el tarot como poder adivinatorio, ¿no? Como herramienta para adivinar el futuro. Entonces es esa típica tirada de las películas en donde está la bruja o la vidente que te tira las cartas del tarot y te dice, por ejemplo, que conocerás al amor de tu vida, que será rubio o morocho o alto o flaco, o que tendrás un trabajo o no, o que conocerás a alguien, o que tendrás un accidente. Y la realidad es que es una forma que existió y que de hecho sigue existiendo. Hay mucha gente que sigue utilizando el tarot de esta manera, pero no es la forma en la que el tarot se lee evolutivamente. Es decir, la última tendencia para tirar el tarot no es una cuestión adivinatoria por varias razones que ahora vamos a abordar, sino que es más bien una cuestión de poder tener al tarot como una herramienta de autoconocimiento. Y ese sí es la forma en la que yo trabajo o con la que yo interpreto las cartas de tarot. El tarot que no es adivinatorio, el tarot que yo le digo terapéutico o tarot de autoconocimiento, tiene que ver con varios conceptos. El primer concepto es que no podemos adivinar el futuro, porque el futuro no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que el futuro es una construcción, y es una construcción que hacemos nosotros al hacernos 100% responsables de nuestra vida y de nuestras elecciones.
Sí, claro, por supuesto que hay imponderables y por supuesto que hay situaciones en la vida que no tenemos, de las que no tenemos control. Pero la realidad es que la mayoría de las situaciones de nuestra vida pasan por nuestra decisión. Casi todas, les diría. Entonces, al no haber un futuro existente predeterminado tipo destino, no se puede leer el tarot de esa forma. Es decir, ¿qué futuro voy a adivinar si el futuro lo construyo con mi energía y mis decisiones? Entonces, partiendo de esa base ya no tiene lugar en esta forma de pensar, ya no tiene lugar esto de, bueno, adivinamos el futuro con el tarot. Entonces, lo que hacemos con el tarot es una interpretación de nuestra energía. Y eso es lo que tiene de hermoso esta herramienta. Cada uno de estos arcanos, se llaman menores o mayores, estos como les mostré antes son los mayores, cada una de estas figuras, de estas imágenes, tiene una simbología. Esa simbología está representada o tiene lugar en nuestro inconsciente. En ese inconsciente que es el inconsciente colectivo, todos los seres humanos tenemos todos estos arquetipos, se llaman. Bajo el concepto de Jung, ¿no? De los arquetipos de Jung. Entonces, cuando nosotros podemos hacer una lectura de tarot, lo que en realidad estamos haciendo es, de acuerdo a cómo están dispuestas estas cartas en una tirada, podemos ver qué tipo de arquetipo o de energías, porque los arquetipos son eso, están jugándose en ese momento, en esa situación de esa persona. Es algo parecido a lo que les contaba en el otro video con los registros akáshicos. Una lectura de tarot no es adivinarle el futuro a nadie, es poder decir, esta es tu energía, esto es lo que te está pasando, esto es donde estás vos y este es tu inconsciente hablando. Las cartas no salen azarosamente, sino que es una sincronía en donde es el propio consultante el que elige las cartas y lee esas cartas o leemos nosotros esas cartas de acuerdo a lo que necesite ver, saber, entender, destrabar, etc. Entonces, si, por ejemplo, bueno, cada carta, por supuesto, que tiene su propia simbología, ¿no? Pero les voy a contar sobre una que da mucho miedo, que es el sin nombre. Es el arcano 13, no tiene nombre, aunque muchos le dicen la muerte. Mucha gente le tiene miedo a esta carta y le tiene miedo a esta carta porque, claro, uno dice, me sale la muerte, me voy a morir, o me sale la muerte, me va a pasar algo malo. Y en realidad, el arquetipo de la muerte es lo que significa o lo que representa una transformación. Sí, es una muerte, pero no es una muerte física real. Es una muerte interna, es una muerte de transformación, es una transformación profunda de la persona, en uno o en varios aspectos de su vida. Esto lo vamos a ver en relación a qué es esa transformación de acuerdo a las otras cartas que tenga alrededor. Que si la persona saca esta carta, o nosotros sacamos esta carta en la lectura de una tirada, lo que tiene de interesante es que es el inconsciente de esa persona el que quiere que todos sepamos, o sea, el lector y el consultante, cuál es esa transformación o en relación a qué va a ser esa transformación. Entonces es muy interesante poder analizarnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos. Las cartas del tarot no son otra cosa que un espejo. Es el consultante en espejo consigo mismo. Solo que, claro, necesita de un intermediario, que en ese caso somos nosotros los lectores, aquel que puede leer el tarot, el tarotista si quieren, que interpreta ese mensaje. Pero ese mensaje no es nuestro, o sea, nosotros no hacemos nada, es simplemente el consultante consigo mismo y nosotros como intérpretes de eso, o si quieren como traductores de ese lenguaje arquetípico de lo que está sucediendo en este momento. ¿Podemos ver de todas maneras algo relacionado al futuro con esto? Sí, pero no como un futuro determinado. Es decir, cuando nosotros hacemos una tirada, tenemos la posibilidad de hacer una tirada de pasado, presente y futuro. Es decir, una tirada en que diga de dónde partimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Eso no quiere decir que ese futuro sea determinado o como destino, sino que es un futuro hacia el que con la energía que tenemos hoy nos estamos dirigiendo. Puede suceder o no, porque del dicho al hecho hay mucho. Es decir, puedo hoy tener una cierta disponibilidad o la disponibilidad de cierta energía para ciertas cosas
y que con el transcurso de las horas, los días, las semanas, los meses, eso cambie y ya no lo logre. O viceversa, a lo mejor entiendo que me estoy dirigiendo hacia algo que me hace mal, una enfermedad o un conflicto o ese tipo de cosas, y decido a conciencia cambiar ciertas cosas para no terminar así. Y eso también es muy posible. Entonces, bueno, me parece que lo que tiene de absolutamente interesante todo esto es que podemos usar estas cartas y podemos usar el tarot como una herramienta para conocernos a nosotros mismos, y que en esta lectura de tarot y en esta sesión de tarot, de lectura de tarot, hacemos como una especie de terapia, si se quiere. Por supuesto que no estamos hablando de patologías ni nada de eso, para eso están los psicólogos, pero sí para situaciones de la vida cotidiana, de conflictos emocionales que tenemos y que a lo mejor nos están costando destrabar. Tal vez en una lectura de tarot podemos ver lo que no estábamos viendo, podemos enfrentarnos a lo que no nos podíamos enfrentar. Podemos vislumbrar aquello que nos era oculto por nosotros mismos en general o por las circunstancias. Y en la consulta no hay un monólogo del tarotista, es decir, no es que yo hago una lectura y le digo a la persona lo que tiene que hacer, sino que es un diálogo. Constantemente preguntamos cosas, porque en ese preguntar cosas vamos entendiendo el mensaje de las cartas. ¿Por qué? Porque no hay nadie que sepa más del consultante que el consultante mismo. Y como nosotros no hacemos adivinación, sí nos guiamos mucho por la intuición, que cada vez trabajamos más y que cada vez tenemos más desarrollada, eso es cierto. Pero no es adivinación, no es poder, digamos, el que tiene un poder de evidencia, ok, eso es otra cosa, pero no es por las cartas, ¿sí? Entonces, lo que es interesante es poder saber que a través de esta herramienta uno puede trabajar mucho sobre sí mismo y aprender mucho sobre uno mismo. Entonces, si les digo algo similar a lo que les decía en el video anterior, si hay algún tema que no están pudiendo resolver, o si hay algún tema que no están pudiendo destrabar, o si hay algunas preguntas que no están teniendo respuesta, tranquilamente en una lectura de tarot algo de eso podemos ver, algo de eso podemos saber. Insisto, no va a salir qué tenemos que hacer, no va a salir cómo resolver la vida, no va a salir qué nos va a pasar y no va a salir si vamos a conocer el amor de nuestra vida o no, o cómo, cuándo, o cuáles serían sus características físicas. Pero sí puede salir, por ejemplo, si nosotros estamos energéticamente disponibles para una nueva relación, o si nosotros estamos energéticamente disponibles para empezar un nuevo trabajo, o qué tenemos que trabajar nosotros para que eso sí suceda. Entonces, en ese proceso de verse, de conocerse y de saber qué me está pasando realmente, porque en general uno no lo ve en sí mismo, en ese proceso es interesantísimo porque realmente las cartas no se equivocan. Es maravilloso ver cómo no hay error porque no hay respuesta correcta. No hay error porque siempre sale lo que uno necesita en ese momento. Entonces, nada, los invito a que si les interesa o si tienen dudas o si les da un poco de miedo, porque hay mucha gente que todavía le tiene temor a esto, me pregunten, me escriban, no solamente acá en YouTube, sino en Instagram o en Facebook, estoy como Mi Lugar de Paz Tarot, todo junto. Y ahí me pueden escribir y preguntar y consultar si tienen dudas o si tienen temores o si les parece que hay algo que no, que esto no, seguramente no lo puedo preguntar al tarot y a lo mejor podemos resolverlo de alguna forma o ver qué cosas les interesaría también saber un poco más sobre el tarot, también me lo pueden dejar acá. Así que bueno, les agradezco mucho, nos vemos la semana que viene de nuevo. Bueno, les mando un beso grande, espero que sigan muy bien y que tengan una hermosa semana. Gracias.